Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Intervenir de último tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Ves? Ventaja porque tú puedes expresar las cosas que oradores antecedentes no han expresado. Esa es la ventaja. Y la desventaja es que como casi todo ha sido dicho, puedes encontrarte tú con algunas limitaciones para hacer tu exposición. Pero no es el caso porque la temática es muy abundante. La temática es prácticamente inabarcable cuando uno, no solamente por el conocimiento referencial que tiene de cómo han ocurrido los hechos en esto que parece una cadena sin fin de presos políticos, sino que además cuando tú escuchas la narrativa directa, por ejemplo, el discurso que acaba de hacer el compañero Gilbert Caro, o testimonios en conversaciones, las que tuve esta mañana con Baduel, con El Gato, con otros, con Vallés, te das cuenta de que prácticamente la temática es inabarcable y cada uno de los casos que se presentan son de tal manera insólitos que más allá de la violación sistemática del Estado de Derecho, que como sabemos aquí no existe, uno a veces ni se imagina cómo es posible que ocurran en un país como el nuestro cosas como las que están ocurriendo. Para ubicar el comienzo de esta antihistoria, yo recuerdo lo que dijo el finado Hugo Chávez en algún momento de su presidencia. Él, que creyó que cada estupidez que decía iba a pasar al bronce, a la inmortalidad, no fue así, ni en su vida física ni en su otra vida. Pero él dijo en una oportunidad cuando algún comunicador social lo encaró respecto de los presos políticos, y él creyó, bueno, le debe haber salido una hernia en el cerebro al parir la frase que voy a decir. No, en este país no hay presos políticos, sino políticos presos. Y de verdad, Chávez, presos políticos o políticos presos, aquí la inversión de los términos no alteraba el producto, porque al fin y al cabo se trataba de gente, de personas físicas que estaban privadas de libertad en razón de sus opiniones políticas. Más nada que eso. Todos los presos políticos venezolanos han estado presos por la circunstancia de tratar de hacer valer sus derechos políticos. Bueno, además, Chávez, hay formas de pasar a la inmortalidad. Claro que sí. Algunos con una frase, otros con una idea. Algunos por sus hechos, por ejemplo. Al Capone pasó a la inmortalidad. ¿Quién puede dudar? Atila, Nerón, Hitler, Mussolini, todos pasaron a la posteridad. Así es que es muy fácil también pasar a la posteridad por la puerta de atrás. Otra cosa a la que yo me quiero referir, que es bueno que la tengamos presente, compañeros, porque a veces hay algunos compañeros en la oposición que se ponen a hacer ejercicios de imaginería o de imaginación. No sé con qué propósito. Sabemos que en la política, como en la vida, más en la política que en la vida, las peores cosas se hacen por las mejores cosas se hacen por los peores motivos. Repito, las mejores cosas se hacen por los peores motivos. Y ahora esta mejor cosa de haber logrado una libertad parcial de nuestros presos políticos, vamos a estar indagando cuáles fueron los motivos del gobierno. Por nefastos que hayan sido los motivos del gobierno, que nefastos son, tenemos este subproducto involuntario que es la libertad de nuestros presos políticos. Que chucuta, que menguada, que parcial, que lo que sea, a eso me voy a referir más adelante, pero por lo menos los tenemos en libertad, sustraídos de los peligros de la vida diaria que nos narró aquí el compañero Caro, a los que están sometidos, los que están privados de libertad de las mazmorras del gobierno o en los penales comunes. Es mejor que estén afuera y que a nadie le quepa la menor duda. Bueno, pero hurgando en los motivos del gobierno, es que el gobierno, que está haciendo una cosa buena, reparando tardíamente el error,
va a cambiar su imagen internacional porque liberó a los presos políticos. Ergo, por argumento a contrario, ¿puede pensar alguien que el gobierno va a mejorar su imagen liberando presos como la va a empeorar o mejorar metiendo más presos? Este es un argumento tautológico al que no tenemos que referirnos. Lo que tenemos que seguir luchando es para que liberen todos los presos políticos, señor. No importa, aunque sea por ahora una libertad precaria, pero los tenemos afuera. Estamos seguros que por lo menos no van a sufrir la lista interminable de inequidades y atropellos que estaban sufriendo mientras estaban recluidos en esas 4 paredes de cada uno de los penales, sea la tumba, sea el helicoide o sea cualquier penal común. Repito, no se nos olvide esto. No nos interesan las motivaciones del gobierno. A lo mejor el gobierno cree que internacionalmente se va a lavar su cara percudida, se va a deslastrar de ese currículum de ignominia que viene arrastrando desde hace muchos años por el hecho de que liberen unos presos. A nosotros nos importan los motivos del gobierno, sea cuáles fueren. Ojalá siga liberando todos los días presos y presos y presos, hasta que no quede uno solo detenido en ninguna cárcel venezolana por razones políticas. Otra cosa. Mira, los que más tienen derecho a opinar sobre su situación, que no haya atrevidos ni en el mundo político ni en el mundo civil que estén opinando por los presos, eso es una falta de respeto. Dejemos que sean los presos los que opinen por su propia situación. Ellos fueron los que estuvieron privados de libertad, ellos fueron los que estuvieron encarcelados, ellos fueron los esposados, ellos fueron los aislados. Entonces que nadie en el mundo político y en el mundo civil, por estar haciendo cálculos sobredimensionados sobre sus propias perspectivas, ande opinando por los presos políticos. Dejémoslos que ellos opinen. ¿Quién tiene derecho a decirle a ninguno de ellos por qué tú aceptaste una libertad chucuta? ¿Quién tiene ese derecho? Alguien que no se ha pasado ni un segundo de su vida, ni ninguno de sus familiares en una de las ergástulas del gobierno. Son esos los que tienen derecho a decir o salen todos o no sale nadie. Que eso es otra estupidez que la viven repitiendo los que en el fondo quieren que siga habiendo presos políticos porque creen que cuanto más presos políticos haya, más empeora la imagen del gobierno. ¿Quién tiene ese derecho, señor? Si ellos optaron por esa libertad chucuta, eso es lo correcto y eso tenemos que respetarlo y respaldarlo y no dar ni con la más mínima crítica a lo que han hecho por su propia libertad, porque mientras estuvieron presos nadie se fue a encerrar con ellos en un calabozo. Repito, cualquier condición que ellos, no les han exigido tampoco que salgan a matar a los hijos o a la esposa o que quemen al país o que se declaren chavistas para darles la libertad. Le han puesto condiciones que son alcabalas para maltratarlos más, aún en la salida maltratarlos, darles el escupitajo final. ¿Qué hubiera hecho alguno de nosotros en su lugar? Aceptar esas condiciones, tragando lo grueso para lograr el bien mayor que era la libertad. Pregúntenle al hijo de Baduel, que por eso es que pagó cárcel, por ser hijo de su papá y no porque hubiera hecho nada más allá de manifestar con un crucifijo. O a Tirado, que cargaba un megáfono. ¿Dónde están esos delitos de la ley penal venezolana? Y sin embargo los encerraron, a unos por cobrarles que su padre tuvo y tiene una posición firme, muy enérgica, determinada. Y a él porque estaba en una manifestación. Nadie tiene derecho a juzgarlo y decirle ¿para qué fueron a la constituyente? O a la prostituyente, como le digo yo. Porque desgraciadamente les pusieron esa última alcabala a ver si no pasando por esa alcabala les daban una justificación para mantenerlos presos. Entonces tengan todo nuestro respeto, toda nuestra consideración. Y si todos los presos les ponen esa alcabala, que vayan y que recuperen el bien supremo y superior, que es la libertad, no estar detenido, no estar encarcelado. Un consejo fraternal a los recién liberados. Después de la vida, el valor supremo es la libertad. La libertad, hagan lo posible por conservar la libertad. No le estoy diciendo a nadie que desaparezca, que no opine, que no sienta,
que no luche por la Venezuela mejor que todos queremos, que es diametralmente distinta a esta Venezuela empuercada que estos degenerados han acabado en 18 años, en 19 años. No les estamos pidiendo eso. Les estamos pidiendo que no cedan a la tentación y al peine que les ha puesto el gobierno de revocarle la libertad en cualquier momento bajo la más nimia acusación. Llévense esa recomendación muy fraternal. Nadie más que ustedes sabe lo que es haber pagado días, años, meses, semanas en esas ergástulas. Nadie puede opinar por ustedes. Y ustedes deben estar conscientes que la primera obligación que tienen en este momento ustedes es de conservar la libertad. E incluso como activos de la oposición, no es conservar una libertad para estar cómodos en su casa, porque sabemos que ustedes quieren conservar la libertad para seguir luchando. Pero háganlo con cuidado, no sea que le den al gobierno en bandeja de plata la posibilidad de volverlos a detener. Yo les voy a contar a ustedes, y aprovechando que aquí están abnegados litigantes, como Teresa Malavé, como Delsa Solórzano, que aunque está aquí en la Cámara es también abogado en ejercicio como yo una vez lo fui. Porque viendo las cosas que pasan, yo a veces me confieso cultor de una ciencia arcana, que me dediqué durante años de mi vida a estudiar una cosa que no existe, etcétera, etcétera. Pero bien, eso regresará. Yo recuerdo, por ejemplo, que durante meses me abordaban Adriana Pichardo, Gaby Arellano, Edgar Zambrano, Delsa Solórzano, Roberto Marrero. ¿Dónde está Roberto? Por ahí lo vi hace ratico. Que era secretario de la Cámara y se me aparecían todos los días con un montón de oficios que yo le tenía que firmar a los tribunales. Yo decía, muy bien, pero ¿por qué? ¿Qué? ¿Cuál es el oficio que tengo que librar? Bueno, porque para que le permitan la juramentación a fulano, sutano, etcétera, a Gilbert, al compañero Sojo, bueno, ahora finalmente a eso, a Rodney Mantilla, que creo que fue el primero. Bueno, y yo firmaba aquellos oficios y ya, señor, ¿en qué mundo está? Perdónenme que me vaya de anécdota. En el Congreso de la Cuarta, que si era un congreso bicameral y en el que funcionaban las instituciones, digan lo que digan, unos y otros, existían, figúrense cómo existiría el Estado de Derecho, que yo recuerdo que David Nieves, que anda ahora pontificando sobre derecho, y Salomé Espinosa estaban ambos imputados por el delito convicto y confeso con rescate cobrado de William Frank Nihouse. Presos estaban los dos. No sé qué partidos los postularon como diputados. Salieron electos. Automáticamente salieron en libertad y vinieron a esta Cámara y se juramentaron. No hubo necesidad de ningún pronunciamiento judicial, de ninguna providencia. El presidente de la Cámara de Diputados ni el presidente del Congreso de la época tuvo que oficiar a ningún juez para que permitiera la juramentación de esos diputados, porque la soberanía popular se había manifestado y los había electo diputados, y prelaba la soberanía popular sobre cualquier trámite burocrático de tribunales o del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Y aquí vinieron y se juramentaron, convictos y confesos, porque hasta el rescate había sido cobrado. Ahora, yo comparaba aquella figura con lo que me planteaban aquí Gaby, Pichardo, Edgar, Delsa. Bueno, está bien que tengo que firmar. ¿Cuántas veces fueron esos oficios peloteados? Brincaban como sapos quemados de tabaco entre las guardillas judiciales y nada que seguramente. Bueno, figúrense ustedes, 2 años y medio después es cuando Renzo puede venir a juramentarse aquí. Y no cumpliendo con la exigencia que le hizo la Cámara a la cual él pertenecía, en correspondencia con la expresión de la soberanía popular que se había producido, sino simplemente por una gracia, entre comillas, presidencial, tratando de reparar tardíamente el crimen contra estos muchachos, chicos. Eso no se hace. Eso no se hace. Dirá uno, ¿será que las mujeres, quienes han tenido la responsabilidad de dictar esas medidas, no saben lo que es un hijo? O porque no lo han parido, y aunque no lo hubieran parido, ¿por qué no saben lo que es un hijo? O un padre. Un padre no sabe lo que es un hijo. No le duele
No te conduelas ni siquiera por el hijo ajeno. Piensa en la iniquidad o en el infortunio que tu propio hijo puede padecer por una injusticia como la que tú estás cometiendo. Bueno, y sin embargo, repito, fueron las afanosas diligencias de los abogados y la presión constante de esta Asamblea Nacional la que logró, en definitiva, la liberación y la posibilidad de juramentación de los otros 3 colegas y ahora la de Renzo, a quien recibimos con todo el afecto y todo el cariño aquí en su casa, por una decisión de Nicolás Maduro que no fue para favorecer a Enzo, fue para tratar de favorecerse él mismo. Y logró una cosa, quitarte a ti una desgracia injusta de encima, pero él no logró mejorar nada. Por eso me refería particularmente a las mejores cosas por los peores motivos. Yo no sé, y perdónenme los que no son abogados, por algunas referencias que voy a hacer dirigidas concretamente a mis colegas. Métanse en la cabeza definitivamente que estos no son problemas jurídicos, porque si se tratara de problemas jurídicos ya todo estaría resuelto con solo aplicar la Constitución y la ley. Señor, el principio de tipicidad, para que todo el mundo lo sepa, los que no son abogados, el tipo es el delito penal consagrado en la ley, y la conducta de una persona cualquiera en la vida real, si tú la quieres imputar, su conducta se tiene que adecuar, tiene que encajar perfectamente en ese tipo legal. Si no encaja perfectamente, o es otro delito o no es delito. Ese es el principio de la tipicidad. Esa es la tipicidad, que es elemento esencial del delito. Bueno, yo no sé con qué sorpresa se habrán topado ustedes en los tribunales. Examinan el tipo penal y no encaja, no encuadra en la conducta del que está preso. Entonces, ¿por qué está preso? Bueno, porque me da la gana. Pero se trata de otro delito. Mire, otra referencia que les quiero hacer. Hasta en la Unión Soviética y en la Alemania nazi se respetó el principio de tipicidad. Por ejemplo, se suprimió el principio de analogía aplicable en materia penal. La analogía es aplicar extensivamente a una conducta tal el delito que más se le parezca, aunque esa conducta que tú tratas de castigar no esté encuadrada en la ley penal. Bueno, aquí en Venezuela, ni Hitler modificó el Código Penal para consagrar la analogía, pero aquí no han consagrado ninguna modificación legal para poner la analogía como elemento de imputación penal. Entonces ellos imputan el delito que se parezca, por decirlo en una expresión más coloquial, el delito que le salga del forro al fiscal y al juez. ¿No es así, Teresa? ¿No es así de eso? Entonces, bueno, ese es el mundo en el que nos estamos desenvolviendo, y por eso también, ser muy prudentes a la hora de los juicios que evitamos, sea para perjudicar a nuestros presos políticos en libertad, o sea para perjudicar a nuestros presos políticos todavía en cautiverio. También quiero hacer una levísima referencia, porque han sido mencionados aquí, a los detenidos militares. Lamentablemente, y ojalá que yo esté equivocado, con los detenidos militares se van a ensañar más. Y se van a ensañar más, primero, porque son los que menos tiempo tienen detenidos. Pero segundo, porque son los que representan un mentiz a lo que decía sistemáticamente Nicolás Maduro, de que las Fuerzas Armadas estaban blindadas para defender y mantener permanente su gobierno. Y los dos bastiones inexpugnables que él consideraba que tenía, que eran las Fuerzas Armadas y su Tribunal Supremo de Justicia, si alguno de esos frentes se les resquebraja, si por ahí abre, aunque sea un pequeño esguince, aunque sea una fisura, los responsables de abrir esa fisura van a ser particularmente castigados. Le van a ver, ojalá yo esté equivocado. Además, conociendo la anatomía y la fisiología del régimen, es decir, sus células, las del ADN, sus cromosomas y su manera de comportarse, a nadie le extrañe eso que les estoy diciendo aquí. Bueno, tenemos otros presos. Los policías metropolitanos, aquí se ha dicho,
los policías metropolitanos. Les imputaron el delito que les dio la gana. ¿Cuánto llevan? 14 años. 14 años. 15 años. 16. Los hermanos Guevara, a quienes han acusado sin ninguna comprobación de que fueron los autores de la muerte por explosión del fiscal Anderson. ¿Cuánto llevan? 12 años. 12 años. Por una imputación no comprobada, no demostrada en auto. Y me quiero referir finalmente al caso de Loren y de Vilca. Mira, podríamos estar hablando de todos los casos. Loren está muy delicado de salud. Muy delicado de salud. ¿Qué es lo que quieren para agravar la reputación genocida del gobierno? Propiciar que un muchacho se les muera por falta de atención. Está muy grave. Ha tenido muchos padecimientos. De tanto en tanto sus enfermedades más su reclusión, más la idea del abandono que nunca abandona al preso, le puede dar una crisis maníaco-depresiva y atentar contra su propia vida involuntariamente, porque cuando le entra a alguna persona una crisis maníaco-depresiva, cesa toda racionalidad y se convierte simplemente en una persona que cede al impulso de la maníaco-depresión. ¿Y qué nos van a entregar? Nos van a entregar un cadáver. Vilca Fernández. ¿Cuál es la imputación a Vilca Fernández? ¿De qué se le imputa? ¿De qué se lo acusa? ¿De que protestó? ¿De que manifestó? No sé, el calabozo tendrá que ser de 35 millones de personas. ¿Ah? Por un Twitter. Por un Twitter. Causa la imputación penal. Un Twitter. Bueno, mira, finalmente, compañeros, esta lucha tiene que persistir, aunque sea por cauces más largos, por cauces más seguros. Yo creo evidentemente que la presión ciudadana permanente, la de sus familiares, la de sus abogados, la de la Asamblea Nacional, etcétera, dentro y fuera de Venezuela, aunque sea cuentagotas, está produciendo sus resultados. Si tuviéramos alguna otra solución de verdad, que nos produjera resultados más rápidos y más eficientes, seríamos verdaderamente tontos o masoquistas si no adoptáramos esa solución más rápida. Pero no podemos estar haciendo conjeturas ni tirar dados para ver qué es lo que pasa. Tratemos de seguir perseverando en esta lucha que, aunque resultados magros, hay que reconocerlo así, nos están produciendo algún resultado. Que haya 20 detenidos menos y que para soltar 20 hayan metido en el mismo paquete como bagres entre las guabinas a 20 o 30 o a no sé cuántos reos de delitos comunes, entre ellos los que de casualidad no matan al compañero Teodoro Campos. Bueno, si hubiera sido por nosotros, ahí estuvieran todavía. O mejor dicho, pagando por un delito común que sí se cometió de verdad. Pero si en el paquete lo meten ellos, quienes los metieron fueron ellos, no nosotros. Y eso no puede percudir ni manchar ni desmoderar la condición de nuestros liberados, por Dios. No aceptes la liberación, porque ahí hay un Satanás que se robó unos reales vendiendo unos carros del plan no sé qué, cipote chino. O porque ahí está la gente que de casualidad no mató a Teodoro Campos. Entonces, cada vez que el gobierno quiera hacer que uno de nuestros liberados, que nunca ha debido estar preso, acepte o no la libertad condicionada a ver quiénes son los otros liberados, estamos siempre poniendo en manos del que tiene la llave del calabozo la posibilidad de la propia libertad. Si ahí liberaron a Satanás o a Petróleo Crudo, ojalá lo hubieran dejado preso, pero si ellos lo liberaron en el paquete, a mí lo que me interesa es que estén liberados ustedes. A mí como país lo que me interesa es que liberen a los que nunca han debido estar presos. Finalmente, compañeros, siempre hay una crítica. Quiero detenerme cuando dije que Edgar Zambrano, Pichardo, etcétera, etcétera, me decían que tenía que firmar oficio, y cuando empezó a rodar la posibilidad de libertad, yo no tengo la autorización de ellos.
Pero como uno para decir las cosas que quiere decir no necesita autorización de nadie, yo les voy a narrar lo que los 4 gobernadores de Esparta, Anzoátegui, Táchira y Mérida me comunicaron hace como unos 14 o 15 días. Me dijeron que querían hablar conmigo. Yo les dije que muy bien. Entonces me dijeron que Nicolás Maduro les había dicho que se proponía liberar presos políticos o políticos presos, vaya usted a ver, según la fraseología del comandante Eterno, sin darle la lista de los que iban a liberar. Simplemente les dijo, ustedes tienen que ser los fiadores. Si ustedes son los fiadores, fíjate tú ese peine. Si tú eres el fiador, los libero, para que no te lo agradezca nadie, posiblemente. Pero si tú no eres el fiador, siguen presos, y yo diré que no los liberamos porque tú no diste la fianza. Fíjense el insólito caso, porque la fianza siempre la presenta el procesado. La fianza nunca la presenta ni el fiscal ni el tribunal, ¿no es así? Bueno, en este insólito caso, es el carcelero quien presenta a los fiadores. Y no porque los fiadores sean adláteres del carcelero, sino que les puso esa trampa para colocarlos en una situación comprometida. Bueno, ellos me dijeron a mí esto. Yo antes de responder, les pregunté, ¿y ustedes qué piensan? Que debemos firmar y afianzar. Ellos a mí, no yo a ellos. Que tenemos que firmar y afianzar. Ay, ¿qué opinas tú? Yo opino exactamente lo mismo, que deben firmar y afianzar. Porque de lo que se trata no es de sortear o no un peine, que seguramente les están poniendo un peine. Lo más importante en este caso, el valor supremo, es que esos detenidos salgan en libertad. Y nadie va a reparar en que yo me procure mi propio bienestar mientras hay un gentío molido y preso en esos calabozos. Y quiero decir lo siguiente, yo no sé si será imprudente decirlo, pero si a mí el gobierno aún de facto me dice que tengo que firmar la fianza de algún detenido político injustamente encarcelado, yo la firmo. Y si alguien me dice, porque este es de los otros argumentos estúpidos, remarcados, es que ir a esa ominosa Asamblea Nacional es reconocerla. ¿Quién ha dicho que yo reconozco a mi carcelero? Simplemente como una condición para superar esta situación de injusticia, me exigen una injusticia más, pues el bien supremo de la libertad lo vale todo. Lo vale todo. Así es que no se agachen porque hayan tenido que ir a la prostituyente, allá a la Cancillería, que esa condición se la van a poner a todo el mundo, se la pusieron a los gobernadores, a los alcaldes, a los anteriores presos que liberaron a ustedes, a los que vengan, le van a poner esa condición. Y es que esos bolsas creen que van a tener reconocimiento internacional porque pongan por ahí en fila a gobernadores, alcaldes o a quien sea. ¿Y quién le ha dicho a esos tarúpidos que por ir allá a darle las buenas tardes o los buenos días o calarse una imposición es sinónimo de reconocimiento? Si a mí en la calle alguien me agarra un atracador y me pone manos arriba y me quita la cartera y todo me dice, bueno, te puedes ir en libertad y yo me voy. Ah, me voy en libertad porque lo estoy reconociendo. Me atracaste, me robaste, me maltrataste, pero por lo menos tengo el chance de ir. Y eso no significa que yo te reconozca como otra cosa. Mira, vale. Mira, Daniel, para mí vale todo. Todo. Que tú hayas salido de ese pudridero en el que te metieron infamemente para que te reencontraras con tu mujer y tus niños, ¿vale? Y tu familia. ¿Quién puede juzgar eso? ¿Quién tiene derecho a evaluar eso? Sobre todo si se trata de habladores de paja que nunca han tenido ni un milímetro, ni un segundo preso, ni ellos ni su familia, ni han hecho esto así para que liberen a los presos políticos. Ni esto así. Porque todos los presos políticos y quienes han abogado por ellos saben quiénes fueron los que le echaron un camión para que ustedes pudieran en este momento conservar una libertad que en este momento es precaria, pero que es mucho mejor que el padecimiento que tuvieron ahí durante años. Muchas gracias, estimados colegas, bienvenidos y los felicito por su libertad a todos ustedes. Muchas felicitaciones. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad,
por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.